allá! Hoy tenemos un postre muy rico llamado tiramisú, pero en este caso voy a hacer el original, el que se hizo supuestamente, según lo que he leído e investigado, se originó en la ciudad de Treviso, en Italia. ¿Y cuál es la diferencia? Que es solamente yema de huevo, azúcar, las soletillas o vainillas, como le dicen en Argentina, un poco de café y azúcar y chimpún. Bueno, sin más, vamos a la cocina. Bueno, ya estamos en la cocina y tenemos las 6 yemas de huevo, solo las yemas. Yo le puse un poco de azúcar, que en total son 250 gramos. Le pongo lo que faltaba y comenzamos a mezclar. Lo que voy a hacer acá no es mezclar, sino que va a ser montar, o sea, batir y batir y batir con bastante energía. Recuerden, a mí me gusta hacerlo a mano y aparte no me queda otra porque todavía no tengo la maquinita. Y este es el punto que tenemos que lograr cuando momento antes de agregar el mascarpone. Les digo, hay que batir, obviamente si tienen la maquinita mucho más fácil, pero bueno, ese es el punto que tenemos que lograr con las yemas y con el azúcar. Una vez que tenemos ese punto, le agregamos el medio kilo, 500 gramos del queso mascarpone, que al inicio, cuando se lo ponemos, está un poco duro hasta que tome un poco de temperatura. Y lo que hacemos aquí también va a ser montar el mascarpone con las yemas y el azúcar. También hay que batir y batir y batir. Y este es el punto que tenemos que lograr. Si queda un poco más espeso, sería a lo mejor un poco, sería mejor. Pero bueno, no. En este caso, les digo, la verdad estaba harto de batir y así lo dejé, porque como luego lo vamos a dejar en la nevera, no pasará. Entonces, ahora, bandeja, vainillas o soletillas, café, al café le puse un poquito de azúcar y hacemos la primer base con nuestras soletillas. Las vamos a cubrir con la preparación, que lo tenemos que hacer con un poquito de cuidado porque por ahí se mueven un poco las vainillas de la base y después nos va a quedar como desprolijo el postre. Una vez que tenemos la primera capa, ponemos la segunda capa de nuestras vainillas, que nos queden así exactamente, y solo nos faltaría cubrir con el resto de la preparación. Siempre con cuidado y que nos quede lo más liso y parejo posible. Miren qué arte para pasar la espátula. Bueno, así nos tiene que quedar. Ya le limpié los bordes y lo cubrimos con papel film. Y lo que hago yo es lo dejo en la heladera o nevera de un día para otro. ¿Ok? Eso es lo que hago yo. Lo que dicen los libros son 3-4 horas suficiente. Yo lo dejo hasta el otro día. Pasó un día y ahí tenemos el postre. Lo cortamos con cuidado y vamos a ver lo que sale de ahí. Muy bien. Está todo como esperábamos. Lo dejamos en el platito. Les voy a mostrar más o menos cómo quedó. Y ahora sí, los dejo con Diego para hacer la prueba de fuego. Bueno, ahora sí la pruebita de fuego. Tengo acá el tiramisú. Vamos allá. Queda rico, queda cremoso. Yo le pondría un toquecito de esencia de vainilla. Bueno, para los que no saben qué cocinar para este rico postre, les dejo este video de unas ricas berenjenas rellenas. Gracias por ver el video y nos vemos en la próxima. Chao.